continuación abordaremos el tema correspondiente a la redacción. ¿Sí? Veremos lo que es su definición e importancia, las cualidades del estilo en la redacción, los vicios del lenguaje. El objetivo general al término de este tema, pues es contribuir a mejorar la redacción, proporcionando los elementos necesarios teórico-prácticos que deben tomarse en cuenta para lograr un lenguaje correcto en la comunicación de nuestras ideas. ¿Sí? Entonces, iniciamos definiendo qué es redactar. Bueno, pues redactar es poner por escrito cosas sucedidas, acordadas o pensadas con anterioridad, ¿sí? Expresarla requiere unir o asociar palabras de manera lógica y ordenada, hasta presentar al lector una idea completa o un conjunto de ellas, en frases, oraciones gramaticales, párrafos o en un texto completo. La importancia de redactar o utilizar la ortografía adecuadamente va más allá de crear un buen escrito. Es nuestra carta de presentación y del nivel de profesionalismo en nuestros roles, sea cual sea. Bueno, pues la redacción práctica y eficaz nos impone realizar un proceso, ¿sí? Que es antes, durante y después. ¿Qué nos hace? Número uno, definir qué queremos decir, a quién decírselo y cómo decírselo. Número dos, redactar de manera lógica u ordenada y verificar que la información necesaria esté completa, tanto la básica como la complementaria. Número 3, revisar la calidad de la expresión, la ortografía y corregir lo necesario. Número 4, cerciorarnos de haber cumplido las reglas o con los recursos requeridos por el propósito que da origen a los esfuerzos de la comunicación escrita. Y por último, número 5, comprobar que la comunicación se haya logrado, ¿sí? Características de la redacción moderna. Bueno, pues, los documentos oficiales, a diferencia de los del sector privado, se distinguen por su presentación y redacción en los mismos, ¿sí? En el sector privado se emplean términos y frases más corteses. Por ejemplo, las tiendas departamentales, tanto para ofrecer descuentos o notificarnos sobre las promociones que manejan o inclusive cobrar nuestros adeudos, utilizan un lenguaje más adornado en su redacción, ¿sí? Contrariamente sucede en el sector público, en donde al redactar sus documentos oficiales deben cumplir con la concreción y precisión, es decir, ser directos en el asunto que están tratando. ¿Sí? Entonces, una vez que vimos las características y qué debemos hacer antes, durante y después de, para redactar, ¿sí? Para que nuestra redacción sea eficaz, vamos a ver las cualidades del estilo en la redacción, ¿sí? Que, bueno, pues son necesarias para que los documentos nos resulten más funcionales. Entonces, vemos que son 6, la claridad, la precisión, propiedad, concisión, sencillez y cortesía. ¿Sí? Vamos con nuestra primera cualidad, que es la claridad. Esta cualidad consiste en expresar las ideas de tal manera que no se tenga que hacer ningún esfuerzo mental, ¿sí? Es decir, un escrito es claro cuando se entiende a la primera leída. Y para lograrlo es conveniente que ordenemos las ideas y los conceptos de forma lógica, ¿sí? Debemos evitar el exceso de aclaraciones y explicaciones, suprimir demasiadas notas entre paréntesis y evitar los términos ambiguos y las frases superfluas, ¿sí? Para que nuestro texto, nuestro escrito sea claro. La siguiente cualidad es la precisión, ¿sí? Bueno, pues la precisión consiste en expresar los conceptos completos con todos los datos necesarios para que se comprenda cabalmente la idea, ¿sí? Entonces, para lograr que nuestros documentos sean precisos, es necesario que lo escrito conteste a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, ¿sí? Dependiendo de nuestro asunto, son las preguntas que debemos contestar, ¿sí? Lo ponemos, bueno, en el lugar del destinatario y si queremos informar, bueno, si estamos informando sobre alguna reunión, un evento, etcétera, pues ¿qué datos necesitamos, no? O sea, no sé, el domicilio, a qué hora, en dónde, todo lo relacionado con el evento, ¿sí? Que nos conteste, que no quede duda en el destinatario.
Bueno, la siguiente cualidad es la propiedad. La propiedad consiste en utilizar las palabras y los términos de acuerdo a su significado, ¿sí? Entonces aquí, bueno, nos recomiendan el uso correcto de los sinónimos y antónimos y evitar expresiones equivocadas, utilizar correctamente los superlativos y emplear correctamente el usted o ustedes. Asimismo, pues también utilizar la puntuación adecuada, ¿sí? La siguiente cualidad es la concisión, ¿sí? La concisión consiste en expresar los pensamientos con el menor número de palabras, ¿sí? Sin que por ello se le reste claridad y precisión a los conceptos. Muy bien, bueno, para que un escrito sea conciso, se deben evitar las palabras innecesarias, eliminando frases y términos ociosos o de relleno, ¿sí? Debemos utilizar el singular en vez de plural, ¿sí? Tratar cada asunto o tema en párrafos separados, debemos construir frases y oraciones cortas, debemos planear el texto antes de construirlo y pues reemplazar expresiones desgastadas por propias y modernas, ¿sí? Aunque, bueno, dice que debemos expresar con el menor número de palabras, pero no olvidándonos, no debemos olvidar que debe de ser claro, preciso y propio, ¿sí? La sencillez es nuestra siguiente cualidad, que consiste en expresar las ideas y hechos con naturalidad. ¿Sí? Un escrito es sencillo cuando carece de afectación y excesivo lenguaje. Y para alcanzar la sencillez se necesita evitar frases y palabras rebuscadas o sofisticadas, utilizar términos modernos en lugar de antiguos, eliminar palabras extranjeras que tienen equivalente en castellano, ¿sí? Debemos omitir el uso innecesario de tecnicismos y prescindir de expresiones elevadas que supongan cultura fuera de lo común. Muy bien. Nuestra siguiente cualidad es la cortesía. ¿Sí? Bueno, pues la cortesía, como su nombre lo dice, consiste en dar el trato adecuado a las personas, de acuerdo al tipo de relación que se tenga con ellas. ¿Sí? Entonces, una redacción, pues es cortés cuando se expresa con amabilidad los conceptos que así lo requieren y para que nuestro escrito, nuestra carta tenga esta cualidad de la cortesía, debemos expresar contacto y consideración los asuntos delicados y confidenciales, ¿sí? Debemos tratar con respeto y distinción a las personas, debemos emplear las explicaciones pertinentes en los casos complicados, manifestar disculpas y agradecimientos solo en caso necesario, ¿sí? Bueno, estas son las 6 características que debemos de tomar en cuenta en la redacción de cualquier escrito, llámese carta, oficio, ¿sí? Circular, memorándum, sí, todo tipo de escritos. Pero también, pues, hay algunas características complementarias, ¿sí? Que debemos agregar a nuestros escritos. Una primera es la motivación, ¿sí? Que es una característica que hace que se encienda esa chispa en la mente del lector y despierte su decisión favorable, porque encuentra el tema de interés, ¿sí? Para satisfacer una necesidad interna de salud, orgullo, comodidad, conveniencia, ventaja, etcétera, ¿sí? Entonces, es mantener el interés, ¿verdad? Otra característica complementaria es el positivismo, ¿sí? Es la actitud y lenguaje lo que asegura una reacción favorable en el receptor, ¿sí? El lenguaje positivo se caracteriza por los siguientes rasgos, ¿sí? Primera, que pues descarta expresiones de reproche como olvidó, dejó de, su reclamo, su queja, etcétera, ¿sí? Y omite frases de estructura negativa y recurre a sus equivalentes positivas como no nos oponemos, por aceptamos, ¿sí? Entonces aquí vamos a siempre a mantener un lenguaje positivo en nuestra redacción, ¿sí? Otra característica es el modernismo, ¿sí? Bueno, pues este consiste en reemplazar las frases anticuadas, redundantes o demasiado obvias, ¿sí? Bueno, pues acordémonos, bueno, que antes escribíamos me suscribo, acuso recibo, agradeciéndole la atención sin más por el momento, el suscrito, su servidor, ¿sí? Vamos a reemplazar estas frases por algunas frases
cortas y modernas, ¿sí? La redacción moderna debe ser espontánea, fluida y natural, sin excesiva pretensión o refinamiento. Debe carecer de palabras sofisticadas. Lo expresado debe ser claro y sin ámbares. Bueno, y a continuación, pues vamos a ver aquí algún ejemplo de frases antiguas con frases modernas, ¿sí? ¿Por cuál frase podemos reemplazar? Por ejemplo, adjuntar por acompañar, ¿sí? Adjunto a la presente, simplemente ya con que pongamos se anexa o anexamos, dependiendo del caso, ¿sí? Es correcto. Agradezco por anticipado, ya nada más agradecer o agradezco, ¿sí? Anticipo mi agradecimiento, igual, agradecer. Agradeciéndole de antemano, agradecer, ¿sí? A la mayor brevedad posible, aquí, bueno, a la brevedad, pero es mucho mejor especificar una fecha aproximada. Sí, podemos poner una semana, 15 días, un mes, etcétera. Sí, ponerle una fecha. Tenemos más frases, ¿sí? Aquí, bueno. Aprovecho la oportunidad para agradecerle. Ya simplemente la podemos reemplazar por le agradezco o le informo. ¿Sí? Vamos a evitar esta de atentos, afectísimos, seguro servidor. Ya nada más atentamente o cordialmente, dependiendo el destinatario. Con este anexamos copia, ya nada, simplemente lo reemplazamos por anexamos copia o se anexan copias, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que ya podemos ir reemplazando estas frases antiguas que quizás utilizamos en algún momento por frases modernas, ¿sí? Como podemos ver que son más cortas, son más directas, ¿sí? Entonces aquí, bueno, me vengo acá hasta le manifiesto, pues ya nada más le pongo, ya nada más le podemos escribir, le comunico, sin más por el momento y con la espera de recibir su respuesta, ya solo esperamos su respuesta, ¿sí? Entonces, estas son algunas frases antiguas que ya podemos suplir o sustituir por estas modernas. Bueno, continuamos aquí, pues algunos términos que ya están en desuso también vamos a evitarlos. Reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración, sin otro particular de momento. Me permito comunicar a usted, informar, etcétera. Suplico a usted por este conducto, ruego a usted por medio de la presente, ¿sí? Aquí ya no utilizaremos, me permito comunicar a usted ya, simplemente que vamos a utilizar, le informo, le comunico a usted, ¿sí? Etcétera. Muy bien. Continuamos entonces con características complementarias, que son, bueno, la naturalidad y sencillez, ¿sí? El mensaje debe ser vivo y natural, siempre directo y sin rebuscamientos. Para que sea fácilmente comprendido, evite la ambigüedad, la oscuridad, el uso de la voz pasiva, las palabras de significado poco conocido, los paréntesis, las abreviaturas. Bueno, aquí pues ya es como complemento de la cualidad de la claridad, ¿verdad? Que debemos hacer, evitar el uso de paréntesis, explicaciones, etc. Otra característica es la creatividad, ¿sí? Redacte de forma reflexiva, después de un cuidadoso análisis para que exprese sus ideas en forma original. Y discreción, pues expresar siempre lo que debe y puede, en forma discreta y diplomática, en relación directa con el rol del interlocutor, ¿sí? Pues bien, estas son nuestras cualidades y características complementarias para tener una redacción eficaz. Gracias.